Bueno, pues vamos a comenzar con la mesa, vamos a continuar con todas las ponencias que se tienen programadas para el día de hoy, con el tema la configuración política del Plan de Estudios del 2022, y nos acompaña en la mesa el doctor Roberto González Villarreal, la doctora Lucía Rivera Ferreiro y el maestro Marcelino Guerra Mendoza, que esperemos que se nos pueda integrar en unos minutos más. Una breve semblanza del primer expositor, que es el doctor Roberto González Villarreal, que es profesor investigador del doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y sus temas de investigación son reformas educativas, movimientos sociales y desaparición forzada. Primero, un asunto que tiene que ver con el auditorio. Es decir, casi todos son estudiantes, ¿no? ¿De qué semestres? ¿Primero? ¿Primero, quinto, por ahí? ¿Tercero? ¿Por ahí? Ok. Entonces adaptamos el asunto al auditorio, ¿no? Ahora sí como al personal. Y aquí quisiera iniciar con una serie de cuestiones que tienen que ver con la política y la educación. Normalmente en el discurso de los medios de comunicación, incluso en las movilizaciones que se están desarrollando ahorita, una de las cosas que frecuentemente aparece es la cuestión de están politizando una cuestión, están politizando los libros de texto, están politizando el plan de estudios, cuando no es una cuestión política, es una cuestión pedagógica, o diría uno de los maestros aquí de la doctora Díaz Barriga, que es una cuestión didáctica, que ya regresó la didáctica a la educación y a los libros de texto. Y entonces el asunto de la política parecería ser un agregado, pero además un agregado en mala onda, o sea, un agregado que tendría que venir a algo así como a contaminar una cuestión que de suyo no lo es, porque es la pedagogía, la neta cósmica, al final de cuentas, la pedagogía, o la didáctica, o las cuestiones del currículum. Esto no tendría por qué politizarse, no tendría que entrar al campo de la política, porque se entendería que la política tiene que ver, al final de cuentas, ¿con qué? Con los intereses, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con las leyes, tiene que ver con los deseos malsanos de algunos, ¿no? Tiene que ver con las cuestiones económicas, y si no, pues no estaría ahí Claudio X González y toda su banda, o no estaría ahí la Coparmex. Entonces empezamos a ver unas cuestiones medio extrañas que es necesario establecer como desde un principio, y más en la universidad pedagógica, porque también la repetimos, hay profesores que todavía lo repiten. ¿Qué tiene que ver, a final de cuentas, la política con algo tan virginal o algo tan celeste o celestial como es la pedagogía y la educación de los niños? Parecería ser que esta forma inicial de concebir la política y la educación es una forma que tiene que ver con algo externo que se le impone a un discurso, a una práctica, a una institución que es de suyo alejada a ese mundo terrible, ese mundo mala onda, lleno de personajes como X González o la señora X o el que ustedes quieran. Entonces, eso es lo primero que tenemos que enfrentarnos cuando uno empieza con una platiquita así como esta, que tiene que ver con la política y la configuración política del plan de estudios. Esta visión de la política es una visión profundamente equivocada que corresponde más bien a usos interesados y a un tipo de discurso político que trata de distanciar las discusiones del saber de los expertos. Y entonces tenemos a algunos pedagogos que normalmente son los que están asociados al poder, extrañamente, pero normalmente, como Bekov, como Andere, o Guevara Niebla, que empiezan a hablar de que se está politizando algo que no es pedagógico. Curioso, lo dicen los que están relacionados con el poder, lo dicen los que anteriormente, en los sexenios anteriores, tenían derecho de picaporte con la SEP, los que estaban en el INE, los que durante 30 años o más han mantenido el discurso hegemónico en la educación. Entonces tenemos una utilización del terminajo político de suyo interesado, de suyo
político. Entonces, vamos a, empezando aquí, y me voy a tener que hacer una especie como de rodeo para entrar al plan de estudios, para decir cuándo sí, cómo sí, cuándo no y cómo no, utilizar estos términos de lo político, la política y las políticas en relación a cuestiones como las que estamos viviendo ahorita alrededor de los libros de textos y del plan de estudios. Lo primero que tendríamos que ver entonces es que lo político y lo educativo están íntimamente relacionados. Esto ya es un lugar común. Decir esto y no especificar cómo y en qué, cómo y cuándo, cómo y a través de qué procedimientos se relacionan lo político y lo educativo, es la primera tarea que tenemos que hacer en este momento. Lo político, la política y las políticas son tres aspectos que tenemos que estar relacionando una y otra vez. ¿A qué nos referimos con lo político? Distante o diferente a cuestiones como, por ejemplo, lo económico o lo comunicativo o lo afectivo. ¿Cuál es la especificidad de lo político? ¿Y cómo tiene que ver esto con la educación? Y aquí, digo, hay muchísimas versiones. Hay tantas versiones como autores quieran ubicar. Para algunos, lo político tiene que ver con la distinción de amigo y enemigo. Esa es una vieja discusión de un autor buenísimo, al menos a mí me gusta muchísimo, aunque sea nazi, no importa, pero es muy bueno, porque tiene que ver con la relación entre amigo y enemigo. El campo de lo político se establece a partir de los que están contigo y de los que están contra ti en un espacio determinado. Entonces, eso lo vemos todos los días. Podemos criticar mucho a este señor, pero lo vemos todos los días. Cuando se distancia, ¿quién está contigo? ¿Quiénes forman parte de tu colectivo o de tus partidos o de tus asociaciones, de los que no están? Bueno, lo vemos en la mañanera todos los días. Todos los días vemos cómo se distingue los fifís de los chairos, ¿no? O de toda la banda que está por ahí. Ahora los nuevos enemigos son los compañeros del Frente Nacional de Estudiantes de Posgrado. Esos son los enemigos de hoy día. Pero entonces lo político y lo político se establece con esta distinción. Esa es una distinción un poco simplona. Ya cuando estén en otros semestres les enseñaremos porque es una versión medio simplona. Pero hay otras versiones de lo político que lo distingue de otro tipo de relaciones, y es la que tiene que ver, cuando menos las que nosotros nos inscribimos, lo político en un sentido más casi etimológico, porque lo político tiene que ver con la polis. ¿Y qué es la polis? Sino la vida en común, las formas de producción y reproducción de la vida en común, es decir, de la vida en sociedad. Eso es lo político. Todo lo que tenga que ver con la producción de la vida en común es una acción política. Por eso va desde el lenguaje, y si no, no estaríamos viendo las broncas que estamos viendo en estos momentos alrededor de los marcadores de género, algo tan simple como eso, ¿no? Desde el lenguaje hasta las tradiciones, pero también las reglas, pero también la estructuración del poder y de los dominios. Por eso lo político también tiene que ver con el asunto del Estado. Pero la clave de lo político es la producción y la reproducción de la vida en común, es decir, de la vida en sociedad. Todo lo que contribuye a eso es una relación política. Lo que pasa es que lo político es tanto un trabajo como un campo. ¿Qué entra dentro? ¿Qué entra en la producción y reproducción de la vida en común? Esto no está dado de antemano. Por eso es un campo. Los límites de ese campo se están permanentemente puestos en cuestión. Y ejemplos muy simples. Los ejemplos los estamos viendo ahorita. El asunto del género. Hay profesores, hay asociaciones civiles, hay partidos, hay iglesias que dicen que por qué se enseñan cuestiones como la lucha contra el heteropatriarcado en los libros de texto. Eso no tiene que ver con el campo de lo político, esto tiene que ver con el campo de los valores, o de la casa, o del hogar. Todavía hay profesores que dicen eso. Hay profesores que dicen que no van a enseñar nunca el asunto del género, porque no entran en lo político. Pero ¿quién define lo que entra en sí y lo que entra no? El otro aspecto que les contaba.
Es un campo, lo político, que está permanentemente en cuestión. ¿A través de qué? A través de un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo de lo político? Es lo que algo vuelve o no politizable a aspectos particulares, ¿no? Ahorita otro de los temas que más se discute en el libro de textos es el asunto de cómo se presenta la sexualidad. Hay partes en el plan de estudio y hay partes en el libro de texto donde la sexualidad ya no es nada más la cuestión que tiene que ver con los aparatos masculinos y femeninos, sino tiene que ver con derechos, tiene que ver con placeres. Está cabrón porque entonces el campo de la sexualidad que entra en lo político ahorita es distinto al de los 70 o es distinto al que se presentaba en los años 30. Entonces tenemos que llegar a decir algo tan simple como lo siguiente: no todo es político, pero todo es politizable. Todo puede entrar al campo de lo político a través de trabajos específicos. ¿Y cuáles son esos trabajos específicos? Pues entra el otro aspecto que les contaba. No solamente lo político, sino las políticas. ¿Y las políticas qué son, a final de cuentas? Sino cursos de acción, ¿sí? Que pueden ser desde programas, que pueden ser libros de texto, que pueden ser campañas, que pueden ser un chingo de cosas, ¿sí? Porque tienen que ver con el modo como se afecta, cómo se interviene sobre objetos específicos a ser gobernables o a ser politizables. Por ejemplo, el que les decía ahorita, resulta que en este plan de estudios en particular, el placer no desaparece, sino está inmerso en lo educable. Entonces se interviene sobre las concepciones que se tienen del placer. Claro, se lleva al colmo de que algunos dicen que es el Kama Sutra. Los digo, es el Kama Sutra de los niños de primaria. Esa es una perversión de esto, pero luego les cuento por qué. Porque digo, el punto está en que los objetos a ser educables son objetos de intervención. Y esta intervención ya no es el campo de lo político nada más, sino es otro campo que es el más frecuentemente utilizado, es el campo de las políticas, los cursos de acción. Algunos les llaman flujos de acción, porque no es nada más un curso, sino son flujos históricos de acción que van modificando los objetos de intervención. Les decía ahorita, el placer no estaba, ahora ya está. Entonces hay que intervenir sobre el placer. ¿Cómo se interviene sobre el placer? Hablando de múltiples placeres, hablando de placeres que son permitidos y no, y hablando de placeres que son degradados y no son degradados. Entonces fíjense, todo el campo del placer que no estaba en los objetos educables ahora va a ser graduado y ahora va a ser modificado y moldeado. Y entonces, como hay muchos otros. Pero entonces tenemos aspectos de lo político y de las políticas que son muy importantes, pero que no son lo mismo. Y a veces cuando utilizamos el terminajo de político, no estamos distinguiendo si es la especificidad de una relación como una relación política, que es toda la que produce y reproduce la vida en común, ¿no? O estamos hablando de los flujos de acción, ¿sí? Que son los que intentan modificar el espacio de lo político a través de la intervención sobre objetos particulares. Y estos objetos son los que entran, salen, se reconocen, se modulan, se moldean, se gradúan, etc., ¿no? Y todo esto, para acabar la chingada, todo esto está en permanente disputa, porque es una de las cosas que más tenemos que entender. Y ojalá que las autoridades sean las primeras que lo entienden. Bueno, se suponía que deberían entender que es el asunto de el poder siempre es una relación y la política siempre es una relación. La relación nunca es de arriba hacia abajo nada más. Siempre está puesta en disputa. Permanentemente esto se llama el agonismo propio de las relaciones políticas. Está jugando. No solamente se está imponiendo. Bueno, este es el sueño de todas las autoridades, ¿no? Que digan qué hacer y uno obediente dice, sí, ahí tengo que hacer. Y cuando no se hace, dicen que, bueno, esto decían por ejemplo los del INE, es que no entienden la reforma educativa de Peña Nieto, le están partiendo el hocico, quieren que no entienden, no, se están resistiendo. Y eso es lo que vemos ahorita también, cuando hay padres de familia que no quieren que se usen los libros, o comunidades
que queman los libros, ¿no? O funcionarios que dicen y mandan cartas, como Alma Maldonado y toda esta raza, que mandan cartas para evitar que se distribuyan los libros. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un campo no comprensible alrededor de la dinámica o de la narrativa de la obediencia. No porque el Estado lo diga se tiene que hacer a fuerza. Siempre se va a poner a prueba. Y eso es algo muy importante. Porque ¿qué tanto se pone a prueba? Pues puede ir desde no desarrollarlo hasta pervertirlo, hasta impedirlo, hasta quemar los libros. Todo esto es el campo de la política. El campo del enfrentamiento, en donde los intereses, en donde las posiciones adversas, en donde se trata de incidir sobre la producción y la reproducción de la vida en común. Por eso les decía, este asunto de lo político resulta que no está tan alejado de los libros de texto, que no está tan alejado de sus planes y programas, porque tiene que ver con la producción de la vida en común. Y esto es lo que primero que tenemos que analizar cuando analizamos los libros de texto. Bueno, esa es la bronca que siempre tenemos con los pedagogos, los didácticos y toda esta banda, porque no es un saber externo a la producción de la vida en común. Está inmerso en el tipo de producción de vida en común que se vaya a dar. No es lo mismo la pedagogía de los autoritarios que la pedagogía revolucionaria. Nunca van a ser lo mismo. Y las dos van a ser pedagogías. Pero a final de cuentas tenemos que elegir. ¿Y cómo se elige? Es el tema de la política. No de las políticas, ni de lo político, sino de la política. ¿Cómo elegimos entre tantas opciones? O entre dos o tres. ¿Y cómo se da esa elección o esa selección? Pues a través normalmente de disputas, que pueden ser lo más acres o lo más buena onda. Nunca son debates así como académicos. Bueno, los debates académicos tampoco son académicos, porque siempre hay desvalorizaciones, siempre hay formas de negación del adversario. Se utilizan un montón de técnicas para vencer al adversario, no para convencerlo necesariamente. Y las formas van desde, bueno, es clásico esto, una de las mayores críticas a los libros de texto ahorita, el plan de estudios, empezó desvalorizando a Freire. Dice que preguntó a sus alumnos cuál era el pedagogo, es pedagoga, por cierto, preguntó a sus alumnos cuál era el pedagogo más conocido y advirtió, y el que me ponga Freire lo voy a reprobar. Bueno, es una desvalorización de un tipo de pedagogos o de un tipo de pedagogías. Estos mismos son los que dicen que, por ejemplo, Dussel, que es uno de los teóricos más importantes en estos libros, no ha aportado absolutamente nada. Pues sí, están llenos de Perrenot y toda esa banda, pues ¿cómo van a reconocer a otro? Pero entonces lo que estamos es que esta es una disputa permanente. Y en las disputas se utilizan muchas técnicas, porque las disputas pertenecen al campo de la polemología, es decir, de la guerra. No pertenecen al campo de Platón y la caverna y todas estas cosas. No, es el campo de la política. Y entonces tenemos que advertir todas estas cosas, pues si queremos intervenir, o si queremos analizarlo, sin caer en estas perversiones de la utilización de la política entendida como que es algo externo a la pedagogía. No, la pedagogía es un tipo de saber específicamente político por estas razones que tienen que ver con la producción de la vida en común y su historicidad, es decir, hacia dónde queremos que vaya, hacia dónde queremos que se reproduzca. Y entonces, con todos estos elementos, que apenas es así como una pasadita pues, para la banda del primer semestre y del quinto semestre, podemos empezar a preguntarnos cuál es la especificidad histórica. ¿Cómo ando de tiempo? Ya, 5 minutos. Bueno, el próximo miércoles les platico más. Les platico más. Esta era la introducción para entender un poquito de lo que... Pero les cuento rápidamente como introducción a ese día. Cuando analizamos una política, en el sentido que les estoy diciendo, son flujos de acción. Flujos de acción. ¿Cómo la analizamos? Es el punto fundamental. ¿No? Va a haber banda que va a venir a hablar aquí de las matemáticas bueno, es que estoy viendo Marcelo,
¿no? O la bandita de la interculturalidad que hoy día pues lo van a ver así. Esa es una forma de verlo, está bien, porque son compartimentos de una política, pero una política no se empieza a analizar así, nunca. Son aspectos particulares que tienen que ver con la dinámica general de qué. Y este es el tema fundamental. Este es, neta, es el tema más importante. Tiene que ver con la problematización. Tiene que ver siempre una política en el sentido de curso o flujo de acción. Siempre es una respuesta a qué problema. Este es el tema fundamental. Son nuevos libros de textos, nuevos planes de estudio. ¿Por qué? ¿Qué problema encontrar en los viejos libros de texto, en los viejos planes de estudio que son inaceptables? ¿Cuáles son esas señales inaceptables de parte de quién? Pues de los que ahorita están en el gobierno, obviamente, porque esta es una política gubernamental. Si analizamos una política que no sea gubernamental, tendríamos que hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema que intentan resolver y cómo se plantea ese problema? Y esa es una de las cosas más interesantes de estos libros de texto, porque tienen que ver con la resolución de problemas. Esa es una de sus especificidades de esta. Pero porque empezó planteándose como problema ese. Y lo voy a resumir rápidamente, el próximo miércoles les cuento con mucho detalle. Pero tiene que ver con un cambio en la problematización histórica de la educación en México. Miren que nosotros somos súper críticos con la 4T, que le llamamos el neoliberalismo con cara progre, nada de izquierda, nada de eso para nosotros es, digo, de los tres. Pero tenemos que reconocer que hubo un cambio en la problematización histórica, que va a implicar un cambio de paradigma y un cambio de muchas otras cosas que les contaré. ¿Por qué? Rápidamente. Porque desde los años 90 hasta el año pasado, ¿no?, la hegemonía en la problematización educativa estaba centrada en el aspecto de la calidad. Pero la calidad no es un adjetivo, es un regulador de gestión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de calidad, no estamos hablando nada más de si está buena o está mala. Estamos hablando de que calidad es el máximo logro de aprendizaje, como estaba en el artículo 3 constitucional, más de un párrafo y de un criterio en la reforma de Peña Nieto. Máximo logro de aprendizaje. ¿Qué es el máximo logro de aprendizaje? ¿Cómo lo vemos? Pues a través de la evaluación. Tenemos el segundo elemento de la trifecta neoliberal en pedagogía. Aprendizaje, evaluación y calidad. ¿Cuál es el que cierra todo esto? Ya. El que cierra todo eso son los aprendizajes. Se llaman los aprendizajes clave. ¿Dónde están definidos? Pues a partir de una serie de postulaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario, etcétera, que tenían que ver con las competencias. Todo eso era la reforma anterior. Cuando llega esta reforma de Andrés Manuel en 2019, no cambió absolutamente nada eso, nada más una de las formas de evaluación. Pero la trifecta neoliberal se mantuvo en todo el artículo 3 de las leyes secundarias, peor. Otro día les explico por qué. Pero se mantuvo peor, al grado que nosotros decimos que la reforma de Andrés Manuel mantiene, legitima y profundiza la reforma neoliberal de Peña Nieto. Ahí hasta el año pasado. El año pasado cambió la problematización, nada más en el asunto de los libros de texto en plan de estudio. ¿Cuál es la nueva problematización histórica? Ya no es la calidad. Ya no es el máximo logro de aprendizaje. Ya no son las evaluaciones. Ya no son los aprendizajes. Ahora, ¿qué son? La lucha contra las desigualdades, la lucha contra las exclusiones. Si se plantea así el problema de la educación, el mundo cambia. Cambia completamente. Porque ya no tenemos que respetar ni a los aprendizajes definidos desde el Banco Mundial, ni a las evaluaciones como estaban definidas en la PISA, Enlace, etc. Ni tampoco tendríamos que verlo consecuentemente con el concepto de calidad. Ahora ya la calidad está subsumida en los problemas de las exclusiones y las desigualdades. Y eso lo sabíamos, toda la investigación educativa lo ha mostrado durante un chingo de años. Eso lo sabemos desde hace muchos años, pero no estaba problematizado y no era como parte de los problemas que había que resolver. Esta es la novedad histórica de esta reforma.
Luego les contamos, y Lucía y Marcelino les van a decir, no solamente la novedad de esta reforma, sino sus límites, posibilidades y contradicciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Ahora le cedo la palabra a la doctora Lucía Rivera Ferreiro, que es académica de esta casa de estudios, doctora en pedagogía y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas son reformas educativas, autonomía, gestión escolar, evaluación y trabajo docente o educación básica. En educación básica. Le cedo la palabra, doctora. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues después de esta ubicación conceptual, teórica que está haciendo Roberto, muy clara, pues yo entraré a comentar algunas cuestiones relacionadas con el plan que en este momento está en debate, en fuertes debates. Y pues debo aclarar que atendiendo a la lógica, esta perspectiva de la que está hablando Roberto, bueno, pues nosotros hemos abordado siempre estos temas como procesos histórico-políticos. Y en ese sentido, entonces, pues hay que regresar un poco la película, o tal vez un muchito. Él ya nos recordó que efectivamente al inicio, cuando se da toda la discusión para aprobar el artículo 3º, el texto vigente ahora, y para reformular la Ley General de Educación, pues desde el proceso legislativo le dimos seguimiento a esto, y de ahí surgió este libro que se llama La continuidad neoliberal, donde efectivamente pues se revisa, se ubica, se identifica cuáles son las posiciones, cuáles son los motivos de disputa y cuáles son, hasta dónde aquella priista que se vanaglorió de, pues muy bien, ya aprobamos la reforma, quedó el 80% de la reforma anterior, con mucho beneplácito. Y entonces, bueno, todo esto que lo vimos como ciudadanos en los medios, declaraciones eufóricas, bueno, pues eso se tenía que revisar, había que ver qué fue lo que había sucedido en el proceso legislativo y efectivamente al final cuál es el texto que quedó. En ese libro es el propósito y el punto de llegada es justamente mostrar que esa reforma, que además pues estuvo fuertemente influida por una reforma, una propuesta alternativa presentada por el PAN y por académicos como Alma Maldonado, que a través del PAN tuvo acceso al Congreso, pues hicieron una propuesta llamada Mejora, Mantiene e Innova. Los elementos sustantivos de esta propuesta pues quedaron reflejados en la nueva propuesta, en el artículo 3º constitucional, y bueno, pues trasladados a la misma ley. Por eso encuentra uno continuidades conceptuales entre la reforma anterior, la de Peña Nieto, y la reforma de la 4T. Tal vez no lo recuerdan o no se ubica, pero quien envió una primera iniciativa fue AMLO. Y su punto de partida y su perspectiva era muy distinta. Al final prácticamente no quedó nada de esa propuesta en el artículo 3º y la Ley General de Educación. Conceptos como calidad continuaron todavía llevado incluso a un grado mayor, incorporando la idea de excelencia, que eso está, eso sigue, y pues el tema de la evaluación también como importante, y todas las decisiones que se fueron desgranando de este cambio constitucional pues van mostrando cómo hay ciertos constantes, como la cuestión de crear una unidad del sistema integral de carrera para las maestras y los maestros, que prácticamente
pues mantiene exactamente el mismo esquema de evaluación excluyente para los profesores. Lo único que se eliminó ahí fue la evaluación de permanencia. Todo lo demás, pero además la racionalidad institucional, la lógica bajo la cual funciona ese esquema es exactamente el mismo. Yo creo que UCICAM es el organismo que refleja con mayor claridad esta continuidad neoliberal en el gobierno actual. Bueno, pasaron, digamos, unos cuantos, bueno, quizás hasta desde antes, recordarán que desde muy temprano se anunció que Esteban Moctezuma Barragán, nosotros lo identificamos como el jefe del cártel, el nuevo jefe del cártel educativo, pues estaba ya anunciado como el futuro secretario de Educación. Y desde ahí, pues esto tiene una razón, tiene una explicación. Hay que recordar que Esteban Moctezuma Barragán estaba muy ligado a Salinas Pliego. Con él había trabajado el desarrollo de una propuesta de escuelas llamadas Azteca, la conformación de orquestas Azteca y bueno, cuánta cosa fue posible negociar que además, pues ya luego sabríamos, se sostuvo con recursos públicos. Todos esos nexos y esas relaciones ya existían, de manera que cuando Esteban Moctezuma inicia ya su trabajo como funcionario de la 4T dentro de la SEP, pues realiza una serie de acciones y por ahí comienza a aparecer, entre ellas una consulta a maestros. En ese periodo que siempre es muy interesante, ya nos acercamos de nuevo a esa zona oscura de la que dejamos de prestar atención en eso. Si una elección se anuncia el vencedor en julio y el vencedor asume hasta diciembre, quiere decir que transcurren 6 meses, medio año, en los que pues el poder trabaja, el poder arregla, acuerda, perfila, va marcando la pauta y en ese contexto Esteban Moctezuma convoca a consultas, comienza a hacer preguntas a maestros, a maestras, reúne en distintos puntos a padres y comienza por ahí entonces a tomar forma lo que se conoce por nombre en ese momento la nueva escuela mexicana, que para nosotros, bueno, es curioso este cambio de letras, ¿no? El anterior era el nuevo modelo educativo, mismas letras, bueno, ahora es nueva escuela mexicana. Y en ese momento, estamos hablando ya de inicios del 19, pues se empezaba a hablar de la escuela mexicana, pero nadie sabía qué es eso. ¿Cuál era el contenido? Pero el concepto estaba ahí puesto. En realidad, eso se fue dotando de contenido con muchos problemas, o se intentó dotar de contenido con muchos problemas, desde los primeros consejos técnicos escolares en el 19, todavía hasta el 20, pero en enero comienza a haber señales de una reconfiguración. Se anuncia, se da a conocer el nuevo marco curricular en enero, a fines del último día de enero, y ahí hay un corte en ese proceso que nos va mostrando que ese nuevo marco curricular contiene una narrativa completamente diferente a lo que habíamos conocido antes como propuestas de modelos educativos o de marcos curriculares. Se inician las asambleas, hay un álgido debate en todo el país, se conforman grupos, se hacen recorridos y bueno, fuimos también testigos de que estas reuniones prácticamente pues eran a modo, no eran invitaciones abiertas, estaba bastante controlada la participación ahí, hasta en el tipo de preguntas. Y yo digo que desde ahí la administración actual en materia educativa fue labrando los baches y los abismos que hoy están generando un alto costo político. ¿A qué me refiero? A que en estas reuniones aspectos fundamentales
cómo el tema de los ejes articuladores, que estaba desde la primera versión del nuevo marco curricular en enero, en realidad no fue ese el tema central de discusión en las asambleas. Había 3 preguntas por ahí, pero que se fueron por el lado de cómo le hacemos para aterrizar esto en proyectos. Y claro, pues la participación de los docentes y de las maestras, los directivos, los supervisores en esas reuniones, se fueron por las ramas. Y no por la parte sustantiva que en este momento es el pretexto de la derecha para desacreditar el nuevo plan de estudios. De ahí, bueno, pues sucedió algo muy interesante. Si en enero conocimos la versión primera, para el mes de abril se publica, se filtra, porque además esta ha sido la estrategia de esta administración. Más que informar oficialmente, hay un proceso de filtración de documentos. Y resulta que la segunda versión de abril ya tenía metido con calzador la idea de la nueva escuela mexicana. Porque la primera versión no mencionaba absolutamente nada de la nueva escuela mexicana. Y era obvio, ahora sí que como que de primaria, ¿no? Si el artículo 3º y la ley general hablan de la nueva escuela y de la excelencia y de la importancia de la evaluación, ¿cómo es posible que un nuevo marco curricular no esté recuperando esos aspectos? Así que bueno, a partir de la segunda versión del nuevo marco curricular, pues se incorpora lo de la nueva escuela mexicana y desde entonces hay una tensión constante, podríamos decir, y no fue tan visible, sobre todo interna. A propósito de esto que comentaba Roberto sobre las disputas, internamente ustedes saben que la Secretaría de Educación Pública es un monstruo, está integrado por muchas dependencias, por muchas áreas, y en las direcciones generales, que son las que han encabezado el proceso de cambio, permanecieron muchos priistas, permanecieron muchos funcionarios de antaño, con la misma lógica, con la misma manera de pensar, con un modelo de trabajo, pero sobre todo con una concepción muy ligada y comprometida con la calidad, las evaluaciones y los aprendizajes. Que bueno, valdría la pena en algún otro momento, ahí hay una tarea pendiente, hacer incluso esa reconstrucción de cómo rayos pasamos de hablar de la educación en sentido amplio a la educación reducida a logro de aprendizajes. Pero bueno, esa es otra historia y es una tarea pendiente. Regresando entonces al proceso que ha llevado a cabo el camino que ha recorrido y los avatares y los conflictos y las disputas, pues ubicaríamos como una primera arena de disputa precisamente la interna. A la brevedad se corrige, comienzan a hacérsele añadidos al nuevo marco curricular hasta que llegamos al mes de agosto del 22, perdón. Fíjense, en realidad ha transcurrido muy poco tiempo y pues las disputas, los conflictos y las resistencias han ido arreciando, porque este es un proceso que ha ido evolucionando muy, muy rápidamente. En agosto se aprueba el nuevo plan y resulta que solo era el plan. Tradicionalmente, porque además eso dice la ley, y eso fue, digamos, otra puerta abierta que se le deja a la derecha y a quienes se resisten a este nuevo programa, es que, bueno, la ley señala que se tienen que publicar no solo el plan, sino también los programas. No hubo programas, lo demás, pues seguramente ya ustedes lo conocen, lo saben. Durante un año los maestros y las maestras estuvieron trabajando con programas como documentos de trabajo. Apenas hace menos de un mes se registraron en el Diario Oficial los programas sintéticos que ahora los profesores van a llevar a cabo. Bueno, entre agosto del año pasado a la fecha han pasado muchísimas cosas
Yo quisiera destacar, y para, antes de que me saquen la tarjeta roja aquí, falta. Bueno, que en este asunto que mencionaba Roberto sobre la política, sobre todo la que propone el Estado, pues lo que observamos es que hay un cambio radical en el problema que se quiere atender. Se pasa de esa idea de o trifecta neoliberal, como le hemos llamado, calidad, aprendizaje, evaluación, a desarrollar toda una argumentación, y eso es lo que contiene o lo que contenía la primera versión del marco curricular, toda una crítica muy larga, llena de citas farragosas, de difícil lectura, que es un documento que además pues, es un documento malo, un poco como que uno dice, bueno, es que aquí parecen los trabajos de nuestros estudiantes, ¿no? En equipo, donde cada quien hizo un pedazo. Bueno, así, es un documento mal hecho, pero finalmente revisando el contenido, pues es otra cosa, es otro el contenido, es otra la argumentación, y toda la discusión radica en las diversas desigualdades que como sociedad padecemos, de cómo las propuestas curriculares rígidas, inflexibles han contribuido a eso, de cómo las evaluaciones estandarizadas también han contribuido a eso. En fin, hay una lista ahí bastante larga donde se van cuestionando todos estos elementos de lo pedagógico, pero desde una perspectiva política. Y se habla efectivamente de discriminaciones, de desigualdades, de problemas de equidad estructurales e históricos. Y esto pues se reconoce como una narrativa distinta. Posteriormente ya comenzamos a ver los cambios. Segunda versión, y de ahí para adelante, nueva escuela mexicana, se introduce ahí también el asunto de la gestión, o sea, que encaja, es un pegote forzado, pero que finalmente se incorpora como uno de los elementos que caracterizan el nuevo plan de estudios. Hay elementos que se mantuvieron, como los ejes, no los vamos a repetir aquí porque esos ya los han estado revisando, más o menos es lo que sabemos básico de este nuevo plan. Los ejes se mantuvieron, los campos se mantuvieron, no han cambiado, el perfil se fue ajustando hasta quedar el perfil de egreso, que este es, digamos, el punto de referencia que está siendo ahora un dolor de cabeza para los maestros y las maestras por todo el trabajo que tienen que hacer para articular. Es de verdad un trabajo monumental. Si nosotros que aquí hacemos nuestros propios planes de estudio, bueno, ya conocemos las historias, las disputas, los pleitos y las dificultades para aterrizar en programas y en la docencia concreta en el aula una propuesta construida por nosotros. Ahora imagínense lo que representa para maestros y maestras en la cotidianidad tratar de articular todos estos elementos. Hazle caso al perfil, no lo pierdas de vista, y luego acuérdate que están los ejes y a ver cómo los atraviesas, pero luego te acuerdas que eso lo tienes que ver por campos, y te acuerdas además que hay unos programas sintéticos que están por fases, no te olvides de eso, para que aterrices tus programas analíticos con proyectos comunitarios de aula y de escuela. Menuda y tremendísima tarea y responsabilidad enorme la que se ha cargado sobre los hombros de las maestras y los maestros. Bueno, voy cerrando con esto. Hay que reconocer que además de un cambio radical de racionalidad, del modo de problematizar y centrarse en las desigualdades, la discriminación y la inequidad, en el proceso de aterrizaje del nuevo plan en las escuelas, pues ya prácticamente no hubo plan piloto. Esto se hizo llegar a todas, absolutamente todas las escuelas, bajo la idea de que era un proceso de conocimiento y apropiación.
sea, son, digamos, las dos palabras con las que se ha tratado de acercar esta propuesta. Conocimiento, conozcan y apropiense. Pero el problema es que el modo en que se ha ido conduciendo el proceso va mucho más allá del conocimiento y la apropiación. Y el sistema educativo autoritario que es, porque eso lo tiene en el ADN desde siempre, aunque cambien las personas, cierra el ciclo escolar anterior exigiendo programas analíticos. Hoy, con toda razón, los maestros dicen cómo nos hicieron trabajar durante un año para que ahora resulta que los PDAs, los contenidos, los proyectos de los programas oficialmente aceptados, resulta que no son los mismos. Y esto, bueno, pues ya nos lleva al tema de la superexplotación más bien, de pues los mensajes contradictorios. Por un lado, reivindicar la autonomía profesional, que bueno, nosotros bromeamos y decimos, pues ya pasamos de la vocación, ya pasamos del apostolado y la vocación a la autonomía profesional. Tiene otro nombre, pero la lógica parece ser la misma. Maestro, ahí te va. Si ya tenías que atender temas de drogas, si ya tenías que atender el bullying, si ya tenías que hacer estas 40,000 cosas, bueno, ahora hacer proyectos, programas analíticos con el mismo salario, en las mismas precarias condiciones, en las mismas circunstancias de exigencia, donde la famosa valorización, pues en realidad no llega, se desconoce, no se sabe, y esta es una cuestión que está repercutiendo, tal vez de manera silenciosa, porque no vemos ahora las resistencias magisteriales como las conocimos en el periodo anterior, pero sí que las hay. Sí que las hay, tal vez el silencio y la negativa, y distintos tipos de resistencias, entre ellas a abordar temas que los mismos maestros consideran que no coinciden con sus valores morales. Y ahí tenemos un trabajo, bueno, más bien un abismo enorme, porque en sentido estricto no ha habido procesos de formación. Hasta ahí le dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación presento al maestro Marcelino Guerra Mendoza, maestro en Políticas Públicas Comparadas, también es perteneciente al área académica 1, ha trabajado y ha publicado libros referentes a las reformas educativas, así como la gestión de la educación básica. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes, todas, todos, todes. Aquí nos encontramos nuevamente, y toda es una posición política a la cual tenemos que partir para estar presentes en todos lados. El todes no significa un lenguaje inclusivo solamente, es un reconocimiento a la diferencia, no tanto diversidad, sino la diferencia, y es lo que tenemos en el sistema educativo nacional. Un sinnúmero de diferencias con las cuales tenemos que trabajar políticamente porque causan conflicto, causan tensiones que tenemos que estar afrontando. Lo que sucede en las escuelas cuando no se deja entrar a una niña porque no porta el uniforme femenino, falda, sino lleva pantalón, y la comunidad le dice que no puede entrar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues entonces, cuando se echa por delante que la comunidad es la que va a tomar juego en toda la decisión educativa, pues ahí tenemos un problema de discriminación, de homofobia, en donde las comunidades son patriarcales también. Entonces, tenemos que empezar, y es una manera política de ir abriendo los espacios de debate, reflexión y análisis. El TODES es lo que significa para mí, por eso lo hago de ese modo. En términos de lo que nos trae aquí en este evento, y ya con el contexto amplio que han marcado mi brother Roberto, Lucía, la doctora Rivera, que tiene que ver con todo este panorama de dónde venimos y dónde estamos. Yo lo quisiera situar también, y por qué no respondemos, por qué no protestamos,
por qué no resistimos y mucho menos por qué no luchamos. Estamos siendo llamados a una revolución educativa a partir de planes, programas 2022, por un tipo que está al frente de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga. Nosotros le decimos Marx el falso, porque se ha dado a la tarea, ya en 2021 ustedes recordarán, y si no hay que traerlo a cuenta, incursionó en la elaboración de libros de texto, que fueron un rotundo fracaso en donde hubo un despilfarro de recursos enorme, pero esa fue la base al cual voy a llegar después. Empieza con libros de texto que no fueron concluidos, que fue convocado maestras, maestros, maestres y que finalmente se dedicó a tirar todo un rollo, un choro mareador, decimos nosotros, que es una definición de darle vueltas y vueltas sobre un discurso supuestamente decolonial para tratar de convencer lo que tenía que contener los libros de texto del 2021, pero no se concluyeron. Más sin embargo, esto se dio 3 años después de iniciar la gestión del nuevo gobierno, cuando Moctezuma Barragán fue el primer secretario de Educación Pública, posteriormente Delfina Gómez, y hoy tenemos a Leticia Ramírez, que estaba en la oficina sin importancia de la presidencia, pero antes fue combativa dirigente de la CENTE allá en los 90s y tiene un reconocimiento de esa naturaleza, pero al llegar desde el gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, con López Obrador, empezó a ocupar estas instancias hasta antes de ser nombrada secretaria de Educación Pública, que curiosamente cuando se le pregunta, cuando recién toma el puesto, ¿usted cómo le haría con esto de los programas analíticos que están encima? No lo puedo responder. Entonces nos da cuenta de cómo ha ido el paso de secretarios de Educación. 3 llevamos, que es lo que se acostumbra en los sexenios, 3 secretarios de Educación a lo largo del proceso. Ya estamos en el último tramo, pero bueno, ¿quién empezó con la nueva escuela mexicana? Ya se comentó acá, Esteban Moctezuma, cómo se dejó pasar de lado con la primera versión de los planes del nuevo marco curricular y cómo se recupera ahora. Todo ello, decía yo, empieza con estos programas, con estos libros de texto en el 2021 que le dieron el bastón de mando a Marx Arriaga para que los echara a andar y finalmente no resultaron. Pero fue la base para ir formando el nuevo marco curricular. Con base en ello podemos encontrar cómo el discurso que se encuentra en el nuevo marco curricular va teniendo cabida, lo decolonial, lo comunitario, el común. Y en una primera versión que sale después de las asambleas que tuvieron, de las 32, antes de dar a conocer este primer documento del plan, aparece en la primera página de esta primera versión la problematización a la cual se iban a dedicar, que tenía que ver con la formación de un sujeto colectivo a partir de la diversidad dentro de la comunidad a la que corresponde y de la escuela en la que se encuentra inmerso. Esta problematización mueve por completo lo que la reforma anterior y de Peña Nieto tenía planteado, que era la formación de un nuevo capital humano. Esto daba una vertiente completamente neoliberal de qué es lo que se pretendía. Por eso la calidad tomaba una fuerza importante. Para formar el nuevo capital humano tenía que ser con base en las competencias del mercado. ¿Con base en qué? En el máximo logros de aprendizaje. Cuando se reforma en el 2019 el tercero constitucional, queda el reconocimiento de combatir las desigualdades, pero también las exclusiones, sin dejar de lado el término de excelencia, una educación de excelencia para todo.
Pasan 3 años y se empieza a configurar esta problematización que ya comentó Roberto hace un momento, pero quiero señalar cómo es que estaba planteada en la primer página, último párrafo, lo que se iban a dedicar, que no fue tomado posteriormente para nada, ya como el eje del perfil de egreso, 10 rasgos, de los campos formativos, de las estrategias educativas que se dejaron también de lado, de las fases y todo lo que tuvo que ver después en los programas analíticos, sintéticos y analíticos. Cuando se dice la formación de un sujeto colectivo, ya dejó atrás completamente el nuevo capital humano, un nuevo capital humano. Ya estamos pensando en formado en la diversidad, ya no es el individualismo, el emprendedurismo, ya no es la competitividad, pareciera ser, dentro de la comunidad. Ya no es un grupo, un grupúsculo, un contexto muy limitado, sino es un terreno muy amplio. Y todo esto tiene que ver con dónde se vive, en dónde se va a la escuela y con quién se participa y con quién se trabaja. Si esto hubiese quedado ahí, los ejes hubiesen sido distintos. Pero las disputas empezaron. Las disputas empezaron y pasaron 5 versiones todavía hasta el mes de agosto para lo que aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y es en esta publicación, esta definición del sujeto colectivo pasa hasta la página 14 y solamente en un párrafo haciendo mención que se tenía que trabajar en codiseño, que después no se sabía qué es eso. Inclusive la rectora de esta universidad ha participado en distintos foros intentando hablar del codiseño y finalmente se distorsiona, se maneja de manera distinta, porque el codiseño, ¿qué nos implica? Solamente del concepto, trabajar con el otro, discutir con el otro. Esto que se dice que el plan se lo tiene que conocer maestras, maestros, maestres y apropiárselos, es para ponerlo en relación con los otros y que puedan construir sus propias estrategias de trabajo dentro de la escuela. Pero se hizo todo un enjuague, que es lo que nos va marcando todas las disputas al interior de la SEP. Porque cambia la secretaria de Educación Pública y cambian las figuras al frente de distintas instancias. El que se conserva es Marx Arriaga, pero es el que comanda los libros de texto actual. Y todo lo han llevado a centrarnos en los libros de texto, pero nos han también impuesto el hecho de desconocer de dónde vienen estos libros de texto. Cuando llegamos al análisis desde la problematización y la estructura que están teniendo los libros de texto, tenemos que partir, y esa es la tarea que nos hemos dado, la banda de los tres, a hacer el trabajo de a ver cómo es que se va estructurando un nuevo marco curricular, aunque se dejó de fuera la nueva escuela mexicana, el contexto al que corresponde es a la nueva escuela mexicana. Lo que planteaba Moctezuma Barragán en aquel entonces ya no es nada de lo que se plantea ahora, ya es otra cuestión. Pero es el marco, porque está en el tercero constitucional. Después de ese contexto, nueva escuela mexicana, el nuevo marco curricular que nos va a dar toda la base educativa, curricular, pedagógica y didáctica de lo que van a corresponder los programas de estudio y junto con ellos los libros de texto. Entonces, ¿qué tenemos que desmembrar, desmoronar, desglosar para comprender y qué es lo que se tendría que haber hecho en las escuelas para conocer y apropiarse de un nuevo marco curricular dentro del contexto de la nueva escuela mexicana y llevado a un plan y programas sintéticos para arribar a los libros de texto? Pues vamos viendo que aparecen de manera así salpicadísima 10 rasgos del perfil de egreso, que ustedes los pueden ver, pero son rasgos que tienen que ver con capacidades. El alumno será capaz de todo,
desde una vida saludable, porque después van apareciendo de ese perfil los ejes articuladores, la interculturalidad, género, la inclusión, que muchas de estos ejes tienen que ver con las problemáticas reales, actuales, que estamos viviendo en la sociedad mexicana, no solo en las escuelas, tienen que ver con ello, pero fueron incapaces de problematizar cada uno de los ejes para poderle explicar a los padres de familia que la educación es la puerta para comprender esas problemáticas y enfrentarlas. ¿Cuáles? Una vida saludable. Salen los informes de la Procuraduría del Consumidor del grado de sodio y grasas saturadas que tienen las galletas de animalitos, las que comen los niños de educación básica, los niños de menores de pocos recursos escasos o casi nada, porque es lo socorrido para todos los niños. ¿Eso es vida saludable? Pues no, habría que problematizar, pero no hubo una explicación para los padres de familia que había un perfil de egreso, que se quería formar un sujeto colectivo, que tenían que existir 10 rasgos del perfil de egreso, 7 ejes articuladores y 4 campos formativos que se iban a articular para llevar a cabo el proceso educativo de los niños, niñas. ¿Y todo en qué terminó? En que se trae a los pedagogos eméritos de la UNAM, Ángel Díaz Barriga, y entonces se empieza a meter el hecho de los programas sintéticos y los programas analíticos para que los maestros los trabajen. ¿Y cuándo los trabajaron? El ciclo escolar anterior. Cada último viernes de mes, en las reuniones de consejo técnico escolar, estaban los maestros con agendas concretas, específicas, a trabajar el perfil de egreso. Un viernes. Otro viernes, los ejes articuladores. Otro viernes, los campos formativos. Otro viernes, los sintéticos. Otro viernes, los analíticos. Porque entonces resulta que el programa analítico tenía que amarrar todo eso para hacer después un proyecto de aula, un proyecto escolar y un proyecto comunitario. A ver, ¿a qué hora, cuándo, dónde, con qué? Recursos, tiempo, vida de las maestras, maestros, maestres, porque es lo que está en juego ahorita. Controlar y dominar el cuerpo y el alma del magisterio al interior de las escuelas es lo que está en juego con esta sobreexplotación, porque finalmente, ¿qué empezaron a aparecer? Filtrados todos los documentos. ¿Quiénes los tenían? Los edutubers. ¿Qué es lo que hacían? Convocar a reducción. Sí, o sea, es que así pasaron, así es como los conocimos, las 5 versiones. La 5ª versión del plan la conocimos porque se publicó en el diario oficial, pero esa no era la original. Aquí nos dimos la tarea de revisar cómo fue el proceso, porque esa es nuestra tarea política educativa que seguimos como banda de los tres. Encontrar el hilo conductor para darle comprensión a todo lo que podemos decir en un momento determinado. Entonces, cuando llegamos a este planteamiento, nos vamos dando cuenta que todo se fue desdibujando. El común ya no apareció. La comunidad era la comunalidad. El trabajo al interior de las escuelas tenía que ver con proyecto de aula, proyecto de escuela y proyecto de comunidad. ¿Y todo eso qué era? ¿Quién iba a problematizar? ¿Quién iba a hacer el diagnóstico? ¿Cómo es que iban a definir sobre qué se tenía que trabajar en un grado, en un grupo escolar? Pero se dieron a la tarea también de formar fases, de inicial a secundaria. Inicial una fase preescolar,
la segunda, la tercera fase, primero y segundo de primaria, la tercera fase, tercero y cuarto, la quinta fase, quinto y sexto de primaria, y la sexta, secundaria. 3 años de secundaria. El perfil de egreso, ¿de dónde a dónde va? De primer año, de primer fase, de segunda fase, toda la educación básica es el perfil de egreso. ¿Dónde se dice qué va a lograrse en cada una de las fases? Y luego borraron las fases y se quedaron los grados escolares. Fue una disputa tremendamente fuerte, y ahora en los libros de texto es lo que está apareciendo. Entonces, la incongruencia, la contradicción, la lucha de fuerzas al interior de la propia Secretaría de Educación Pública, de esas autoridades, ha hecho que este plan educativo revolucionario sea de mentiritas. ¿Por qué? Porque no es suficiente el discurso que se está manejando. Las acciones se están llevando de modo totalmente contradictorio y contrario a lo que se está planteando. Y todo ello tiene que ver ahora con que las puertas no se han abierto ventanas a la derecha y a la ultraderecha, se han abierto zaguanes completos. Se les ha dado el control remoto para que abran ellas mismas esas puertas y meterse, en modo de que nos parece absurdo, pero es lo que están haciendo y es lo que más está pesando en las comunidades indígenas, en Chiapas, en todo el sureste. Están quemando los padres de familia libros de texto. ¿Qué significa quemar un libro? Habría que preguntarnos. Desaparecer, es una desaparición forzada de la memoria, de la historia, del conocimiento, de la comprensión, de la posibilidad de enfrentar las problemáticas que tenemos. Pero ¿a razón de qué les quedó? Todo ello de no explicar concretamente de qué se está tratando el nuevo marco curricular, la nueva escuela mexicana, el plan y el programa. Y someter a los maestros a un sobrecontrol para sobreexplotarlos, superexplotarlos, metiéndolos en la escuela más tiempo de lo que les pagan. Cuando la pandemia existieron muchas experiencias de cómo las maestras fueron a buscar a los alumnos a sus casas para atenderlos, para llevarles tarea, para saber cómo estaban de salud, cuántos familiares habían perdido, iban a regresar o no a la escuela. No se recuperó ninguna de ellas, solamente un bono de 720 pesos que les dio Delfina Gómez al final del último periodo que estuvo como secretaria de Educación, llamando la revalorización del magisterio. ¿Qué ha sucedido en todo eso? Una desvalorización del magisterio. ¿Por qué no estamos resistiendo, protestando, luchando por todo esto? Tenemos que revisar lo que sucedió rápidamente. ¿Todavía me queda? Todavía, por favor. Perfecto. Adelante. Lo que sí se formó la reforma anterior de Peña Nieto, cuando se dijo que la reforma no era educativa, la del 2013, se planteó y se estableció un canon crítico que lo repitió incansablemente, que no era educativa la reforma, porque no tenía modelo educativo. Dirigentes, especialistas, investigadores del ISUE estuvieron fortaleciendo todo ese discurso. Periodistas, articulistas lo estuvieron diciendo hasta que llegó el 2016 y el sargento Nuño dio a conocer el nuevo modelo educativo. Cuando lo dio a conocer, entonces ya era educativa la reforma. Pero ¿qué había ya enquistado? ¿Qué había potenciado? ¿Qué es lo que no vemos que finalmente forma el proceso educativo? Subjetivaciones. Subjetivaciones. No es lo que enseña un maestro, es cómo lo enseña, desde dónde lo enseña, dónde están esos valores que está mostrando para su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué había hecho la reforma de Peña Nieto?
someter, controlar, agredir, intimidar, asesinar a maestros por protestar y no ir a la evaluación de permanencia. Videos, testimonios de cómo sacaron a las maestras de cuartos de hotel para llevarlos a las evaluaciones. No se habían evaluado todos los maestros cuando ya el resto decía, quiero que me evalúen porque me quiero declarar idóneo. Eso no es educativo, fue lo educativo más potente para los maestros para formar un profesor neoliberal, haciéndoles perder su plaza, rompiendo su gremio. Estamos en contra de los charros del CENTE. No los hemos dejado entrar aquí a esta universidad desde que Ajusco existe. No cotizamos al CENTE, nosotros. Hemos estado resistiendo, pero es el gremio de los maestros, hasta de la CENTE, porque luchan por democratizar el CENTE, pero no por formar otro sindicato. Nosotros correspondemos a la sección 10, pero tenemos que reconocer que era el gremio, es el que aglutina a las maestras, maestros, maestras de nivel básica, superior, media superior en todo el país. Más de 1,5 millones de maestros, de personal, de trabajadores educativos estamos ahí. Se los desaparecieron, los desmembraron, quedaron aislados los maestros. ¿Pero a qué quedaron expuestos? A estas subjetivaciones neoliberales que tenían que ver con que me cuido yo, estudio yo, me evalúo yo para ser marcado idóneo y proteger mi fuente de trabajo. Y ahí siguió en promesas falsas que no se han cumplido hasta la fecha. Quien está en lista de prelación, que es, a ver, estás declarado, fuiste declarado idóneo, pero hay un montón de los que se van a hacer. Esta es la subjetivación neoliberal que logró Peña Nieto. ¿Y qué es lo que se ha utilizado hoy en día? Todo ese terreno de subjetivación para que el maestro, desde haberle aplaudido a la disidencia, a la gente, y que fuese un mes de mayo a Palacio Nacional a gritar ya cayó la reforma, ya cayó, y no es cierto que cayó la reforma de Peña Nieto, sino al contrario. Veamos cómo son las evaluaciones de USICAM hoy en día, las horizontales, las verticales, y de qué están dependiendo todo ello, pero también la sobreexplotación de los maestros. ¿Qué es esa superexplotación? Más trabajo en el mismo horario con el mismo sueldo. Y te llevas el trabajo fuera, a tu casa, y no tienes vacaciones, tienes receso escolar, y cuando ya están de vacaciones, están los edutubers filtrando los trabajos. Cuando regresen a la primera reunión de taller formativo, tienen que saber esto, los maestros pagando inclusive. ¿Qué se ha dado la tarea a los edutubers también? Venderles programas analíticos. Y esos programas analíticos los van a ocupar ahora, porque están los libros de texto. Y nada más revisen cuántos libros de texto tienen por grado escolar. 4 de campo formativo, 3 de proyectos, aula, escuela, comunidad, y 1 más, sin recetas para el maestro. Que si ustedes revisan el primer año de primaria, el libro de texto trae el de los maestros sin receta, trae un formulario supuestamente para hacer un diagnóstico del pensamiento crítico, un diagnóstico cualitativo para el pensamiento crítico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 3 partes para compañeros, para estudiantes y para padres. ¿Es factible hacer eso? ¿Es factible orientar hacia allá? Bueno, eso está en el libro de primer año, no de fase, porque es otra contradicción. No hicieron libros de texto por fases, pero el año pasado sometieron a los maestros a trabajar programas analíticos de toda la escuela y de grado escolar.
¿Cómo están los maestros? Cansados, enfermos, listos para la revolución educativa. No se mira ya. ¿Por qué? Por el desgaste que se ha tenido, por esta subjetivación neoliberal que se ha profundizado todavía más. Entonces, el momento de análisis, de comprensión, de cómo es que podemos luchar y enfrentar todo ello, es reconociendo los grandes vacíos y problemáticas que tiene este planteamiento educativo que se ha estado haciendo. No quedarnos con los libros de texto porque es el colofón. Si Marx Arriaga empezó en el 2021 con ese fracaso de elaboración de libros de texto que no se llevaron a cabo, hoy en día están los libros de texto siendo quemados. Hace ratito estuve en un evento vía internet explicando la gran importancia de los libros de texto y quiere asaltar el cielo como Pancho Villa. Dice uno, vete a las comunidades sociales donde están quemando los libros y explícale a los papás que esto es una puerta para enfrentar todas las problemáticas que tiene de alimentación, de medio ambiente. Está encima cómo se ha arrasado la selva, todo el corredor del sudeste, curiosamente, de Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Campeche, están protestando en contra de los libros de texto, no solamente en el norte, no solamente Nuevo León y Sinaloa, no solamente Guanajuato. Entonces está pasando a nivel nacional, y en el informe del viernes pasado se dice que se entregaron millones de libros de texto y las condiciones de los maestros han mejorado. Promesas y mentiras que no hacen nada bien para un desarrollo educativo fundamental y necesario en la actualidad, porque las problemáticas están ahí encima, no solamente dentro de las escuelas, sino en las comunidades y a nivel social. Gracias. Muchas gracias, maestro. No sé si decir algo, la verdad es que yo tengo también una postura muy particular en cuanto a lo que refiere a las derechas o a la derecha. Siempre que se habla de derecha, o se habla de derecha, ultraderecha, y a veces olvidamos que también existe una derecha moderada. Lo que pasa es que en algún momento yo hice mis estudios sobre la derecha en México, y mucho de lo que también aprendí en el doctorado, en el que mis profesores fueron mis formadores, es que también no hay un espacio para la oposición, y la derecha no es escuchada tampoco. Es decir, a mí me parece que cuando llega un gobierno con un cierto modo de pensar, hace a un lado muchas de las políticas que son adversas. La derecha no se puede definir del todo, tiene su caracterización. Hay derecha católica, hay derecha empresarial, hay derecha campesina, porque sí la hay. Y entonces cuando nosotros generalizamos la derecha, no entendemos que hasta la propia derecha tiene pugnas entre ellos. La derecha empresarial no siempre estará de acuerdo con los padres de familia católicos. ¿Por qué? Porque tenemos un Salinas Pliego que efectivamente tiene intereses, que no quieren verse afectados, que incluso apoya al gobierno. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, fue la izquierda en su momento, es el revolucionario. Entonces, no olvidemos que también emana de una revolución. Y también hay que decirlo, la izquierda en exceso también tiene sus cosas, también. Y no olvidemos que el escenario político tiene sus contrapesos que son necesarios. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, la Ibero, que se dice que fue en algún momento de derecha, fue de los primeros que dijo en algún momento, cuando se insertó mucho de la educación entre que es socialista y demás, dijo, yo no tengo problema, nosotros vamos a enseñarle a la Unión Nacional de Padres de Familia que se puede convivir con el artículo 3. Punto. O sea, hay que también como que entender esto de la derecha y por qué se queman también los libros de texto. No hay un espacio en el que puedan ser escuchados.
Y tienen que recurrir ¿a qué? A otros caminos, como es precisamente la prensa, comprar ¿cómo se llama? Espacios publicitarios, dar flyers, fundar, por ejemplo, escuelas privadas, porque se da cuenta la Unión Nacional de Padres de Familia y otras empresas que el gobierno no puede llevar la educación por todos lados, y ese es un espacio que ocupan la Unión Nacional de Padres de Familia, los católicos y demás, y después empieza la SEP a hacer una serie de movimientos para tratar de cerrarlo, pero también el gobierno se da cuenta que al no poder llevar la educación por todos lados, lo tiene que dejar en manos de ellos en algún momento. O sea, es complejo. O sea, siempre que se habla de la educación, efectivamente tenemos que entender lo político, las políticas y la política, pero también me parece que uno de los elementos por los que yo siempre pugno es que no tengamos ideología, porque si no, no escuchamos al otro, no lo entendemos, y se puede recoger de las dos partes. Esa es mi particular opinión, pero bueno, es que no me resistí a decirlo. Bueno. Sí. Gracias. Bueno, ha terminado la mesa. Ya. Les avisamos. Muchísimas gracias. Educar para transformar.